es un videito por allá. Estaba en el grupo, ¿no? En el equipo de Teams sobre la distribución binomial negativa. La sesión de ayer, pues simplemente les dije, ahí está la fórmula, ahí está el ejemplo y les subo la resolución. La subí bastante tarde y entonces quiero ponerles un ejemplito donde utilizan la distribución binomial negativa. Y aquí pasa algo importante que no pasaba en el ejemplo que les pensaba poner ayer en la sesión. Considerar el rango no siempre empieza en 0, no siempre lleva el 1. Recuerden que el rango de la distribución binomial negativa empieza a partir del número de éxitos que tú quieres en el experimento. Entonces, el ejemplito dice lo siguiente: si no se escucha, o se escucha por ahí cortado, lo que sea, me comentan. En un estudio clínico, los voluntarios son analizados para una variante de un gen que se ha encontrado que incrementa el riesgo para una enfermedad. La probabilidad de que una persona sea portador es de 0.1. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 o más personas tengan que ser analizadas para encontrar? En un estudio clínico, los voluntarios son analizados para una variante de un gen que se ha encontrado que incrementa el riesgo para una enfermedad. La probabilidad de que una persona sea portador es de 0.1. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 o más personas tengan que ser analizadas para encontrar 2 con la variante del gen? ¿Y cuántas personas se esperaría que deban ser analizadas para que 2 personas con la variante del gen sean detectadas? Primeramente vamos a ver qué datos nos da el problema. Nos dice que la probabilidad de portar el gen que incrementa el riesgo para la enfermedad es 0.1. Por lo tanto, la probabilidad de no portarlo es 0.9. Además, en ambas preguntas nos piden encontrar 2 personas con la variante, es decir, el número de casos de éxito que necesitamos en nuestro muestreo analizadas necesarias para encontrar 2 portadoras. Es decir, lo que vamos a estar haciendo es analizar personas hasta que obtengamos 2 que tengan la variante del gen. Desglosando lo que significa esta variable, nosotros tenemos un ensayo de Bernoulli, que sería cada que analicemos una persona. Pues cada persona es independiente y solamente hay 2 resultados posibles. O tenemos éxito, encontramos una persona portadora, o fracasamos, no la encontramos. Vamos a repetir estos ensayos hasta obtener 2 casos de éxito y por lo tanto esta variable tiene una distribución binomial negativa. Vamos a responder la primera pregunta, que es la probabilidad de que 4 o más personas tengan que ser analizadas para encontrar 2 con la variante del gen. Es decir, buscaremos la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x sea mayor o igual a 4. Lo podemos ver también como 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 4. Esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que la variable sea 3 más la probabilidad de que la variable sea 2. Y no tenemos la probabilidad de 1 ni de 0, pues es imposible. El mínimo de personas que tenemos que analizar para encontrar 2 portadoras son 2. Por tanto, x menor a 4 simplemente es x igual a 3 y x igual a 2. Entonces vamos a calcular estas probabilidades para que la variable aleatoria sea 3 y 2. Y para esto vamos a utilizar la función de probabilidad para una distribución binomial negativa, que es igual a la combinación x menos 1 de r menos 1 por p a la r por 1 menos p a la x menos r. Y ya tenemos todos estos valores. Tenemos p, tenemos 1 menos p, x y r. Primero, para x igual a 3, tendríamos 2 combinación 1 por 0.1 al cuadrado por 0.9 a la x menos r sería 1. Nos quedaría 2 por 0.01 por 0.9, que es 0.018. Después la probabilidad para 2 sería igual a 1 combinación 1 por 0.1 al cuadrado por 0.9 a la 0, y esto es simplemente 0.01. Ahora sumamos ambas probabilidades, que sería 0.028, y se lo restamos a 1 y nos da 0.972. Por tanto, la probabilidad de que 4 o más personas tengan que ser analizadas para poder encontrar 2 portadoras es 0.972. La segunda pregunta es: ¿cuántas personas se espera que deban ser analizadas para que 2 personas sean detectadas con la variante del gen? Lo que nos está pidiendo esta pregunta es la esperanza o el valor medio de la distribución. Y la esperanza de la distribución binomial negativa es igual a R entre P. Tenemos R2, P.1, simplemente los dividimos y entonces la esperanza es 20. Es decir, se esperaría que tengamos que analizar 20 personas para encontrar 2 portadores.
Muy bien, entonces este es otro ejemplito ahí utilizando la distribución binomial negativa. Entonces, si tengan alguna pregunta, la podemos este, abordar. Antes de iniciar pues el tema de hoy, bueno, los temas de hoy, que son la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Y dependiendo de pues, la hora a la que veamos esto o la que logremos cubrir esto, que no es complicado, pues podríamos iniciar por ahí quizás con una distribución continua pues, de las más sencillitas, una que no sea complicada, bueno, más que complicada, una que no nos lleve tanto tiempo de presentar como la distribución uniforme. Entonces, vamos a iniciar con esto. Esta presentación ya está en la plataforma, ya la podrían descargar y seguir según en su computadora. Igual, ¿no? Así ya no se me olvida subirla después de clase. Y vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy. Entonces, lo primero sería la distribución hipergeométrica. Entonces, ¿de qué trata? ¿Cuándo surge? ¿Y cómo utilizarla? Entonces, la distribución hipergeométrica, les dije, ¿no? Las tres de ayer, que fueron la binomial negativa y la geométrica, estaban bastante relacionadas, en el sentido de que, como se acaba de mencionar en el ejemplo, considera un experimento tipo Bernoulli, es decir, dos resultados únicamente, un éxito y un fracaso. Ahora, con estas distribuciones de hoy, pues no tenemos ese ambiente de Bernoulli. Son otro tipo de experimentos. En la distribución hipergeométrica, lo que sucede es que cada vez que llevas a cabo el experimento, cambias tu espacio muestral. Es como ese de sacar las pelotitas. Si tengo en una urna 10 pelotas, agarro una, veo el color y luego quiero sacar otra, bueno, pues yo ya sé que cambio mi espacio muestral, ya retiré una de algún color en específico. Y entonces cambio mi espacio muestral. Las repeticiones no son independientes y las probabilidades van cambiando según avance el experimento. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede en un experimento, en una distribución hipergeométrica. Estos simbolitos, bueno, pues ya son combinaciones. N en N, K en X, N menos K, en N menos X. Entonces, ahorita sería, pues, ver cómo se interpretan estos elementos. Entonces, la idea es un poquito de lo que ya les dije, ¿no? Al hacer extracciones con reemplazo, fíjate, si el problema te dice que se hace un experimento con reemplazo, y que esto es importante, con reemplazo, pues los resultados son independientes. Y entonces, en esa extracción, pues estarías hablando de una distribución binomial, porque haces reemplazo. Al sacar una pelota, y ya sea que te digan que la vuelves a meter, o si sacas una bola, y luego te pasan a otra caja con el mismo número de bolas, pues son repeticiones independientes, tienes el mismo espacio muestral. Ahora, si cuando sacas una bola no hay reemplazo, que es lo que estamos considerando ahora, que cuando yo saco algo, una pieza, un artículo, no vuelvo a poner uno igualito, pues entonces cambia la distribución. Los ensayos ya no son independientes. La probabilidad de éxito cambia según vaya realizando los ensayos. Entonces, esta idea lleva a lo que es la distribución hipergeométrica. ¿Cuál es la distribución? Bueno, ahorita está de la parte formal. Tengo varias laminitas intentando explicar esta idea porque, pues, la verdad, a veces es un poco complicado, sobre todo que tienes N, K, N menos X, N mayúscula, N minúscula, K, X, ¿qué es todo eso, no? Entonces vamos a leer la parte formal y ahorita les comento una manera personal de ver esto, ¿no? Dice, si se tiene en total N objetos, N mayúscula, ¿no? N mayúscula objetos, de los cuales K tienen una característica deseada y los restantes pues no la tienen, ¿cuánto te sobra? Pues el total menos los que sí la tienen, N menos K, no poseen esta característica. Y si seleccionan N de los objetos, entonces la variable X mayúscula, que representa el número de objetos que poseen la característica deseada de los N seleccionados, tienen una distribución hipergeométrica con función de distribución de probabilidad. Y lo que pueden anotar es la fórmula que apareció antes, ¿no? Probabilidad de que X sea igual a X o f de X igual a combinaciones de K en X por combinaciones N menos K
en n menos x dividido entre combinaciones de n mayúscula en n minúscula. Entonces, bueno, ¿cómo podemos interpretar esta fórmula quizás de una manera un poquito más amigable? O igual puedes escribirla en términos de ejemplos o una expresión que te parezca un poquito más sencilla. Pero ¿qué es lo importante de acá, no? N mayúscula, vamos a intentarlo un poco antes de pasar a la siguiente lámina. N mayúscula es el total de los objetos o el tamaño de tu población. N minúscula, pues es el tamaño de la muestra o el tamaño de tu selección. Aquí lo dice N minúscula seleccionados. Entonces, ese es N minúscula, el tamaño de tu selección. Mientras que N mayúscula, se carga el color negro. Mientras que N mayúscula es el total de los objetos, ¿no? Entonces, cuando menos el denominador, no creo que sea tan confuso, ¿no? Total de objetos, tamaño de tu selección. Entonces, habíamos visto uno parecido, y fíjate otra vez, ¿no? Cuando tú sumas en las combinaciones en el numerador, en la parte del total de objetos, K y N menos K te da el total de la población. X más N menos X te da el tamaño de tu muestra, o el tamaño de tu selección. ¿Y qué es la K? K son los objetos que tienen la característica que a ti te interesa. Por ejemplo, pueden ser que tengas en total, no sé, 2 aparatos defectuosos, 5 bolas rojas, 5 personas de cierta nacionalidad, etc. Son, digamos, el elemento, la característica que a ti te interesa. Y bueno, si, no sé, 10, 15, 20, K elementos tienen esa característica, pues entonces los que no la tienen, o el complemento de ese número, sería N menos K, los que no poseen esa característica. Entonces, más o menos así va quedando la fórmula. Y entonces, ¿qué es lo que a ti te interesa o qué es lo que vas a hacer? Pues vas a agarrar y vas a seleccionar. Representa el número de objetos que poseen la característica dada de los N. Entonces, tú vas a seleccionar X de ellos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, de que tú selecciones X o cierto número de los que poseen la característica? Eso es lo que nos preguntamos al final de cuentas. La probabilidad de que los que poseen cierta característica, ¿cuál es la probabilidad de que tú selecciones X cantidad de ellos, de todos los que tienen esa característica dentro de toda tu selección? ¿Ok? Entonces, esa es un poquito la idea y la descripción de esta fórmula. Una vez más, pero pues ahora desde este enfoque, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cómo podemos interpretar este modelo geométrico? Va una vez más. Entonces, tienes combinaciones K en X por combinaciones N menos K sobre N menos X, dividida entre N mayúscula y N minúscula. Igual, otra forma de verlo es que N es el total de la población. Por ejemplo, 30 pelotas de colores. N minúscula, el tamaño de la muestra o el tamaño de la extracción. Por ejemplo, de esas 30 pelotas voy a agarrar 10 pelotas. Entonces, eso es N minúscula. Combinaciones 30 en 10, por ejemplo. K, que es el valor en la primera combinación del numerador, son los posibles resultados favorables en la población. Por ejemplo, si de las 30 pelotas de colores yo voy a agarrar 10 y de esas 30 pelotas de colores hay 15 rojas, puedes pensar que esos son mis resultados favorables, las 15 pelotas rojas. Esa es la K, lo que va en la primera combinación. Y N menos K, pues son mis resultados no favorables. Por eso, cuando sumas los elementos de la fórmula K y N menos K, te da el total de la población. Resultados favorables, resultados no favorables. Y la X, podrías pensarla como el número de éxitos deseados. Quiero sacar 5 bolas rojas de las 10 que yo agarre, ¿no? Y si quieres sacar 5 bolas rojas, en consecuencia, el complemento o N menos X no van a ser de ese color, o van a ser los fracasos al llevar a cabo el experimento. Entonces, es otra manera de leer esta fórmula. Entonces, pueden quedarse con la idea que más claro se les haga. No hay ningún problema. El caso, obviamente, es
poder comprender y utilizar adecuadamente la fórmula, o el modelo, más bien. Entonces, esa es la idea del modelo hipergeométrico. Ahorita vamos a ver me parece que son 3 ejemplos, ¿no? Para pues, entender un poquito más esta idea. Ahora, ¿qué más podemos decir de este modelo? Pues falta comentar la media y la varianza de esta expresión. Y también comentar, ¿no? Otra vez, otro comentario, ¿no? ¿Cómo puedo interpretar esta fórmula? En el denominador, a final de cuentas, podrías leerlo como los casos totales, si lo quieres ver así, desde el enfoque que teníamos en la unidad, ¿no? El denominador, a fin de cuentas, son los casos totales, ¿no? Combinaciones de n en x, combinaciones, son tus casos totales. Y los productos que aparecen arriba, pues combinaciones k en x, pues son las maneras de obtener el éxito. Repito, esta es simplemente otra forma de igual leer esta fórmula, con la esperanza de que pues lo hayas comprendido. Si ya te quedó claro, digo, no te hagas bolas con esto igual, ¿no? Y el otro factor, pues sería las maneras en las que puedo fracasar, es decir, de cuántas maneras puedo no obtener un resultado favorable. Repito, esta es otra, pues igual otra manera de leer esta fórmula. Y ahí tenemos nuestra expresión. Casos totales, maneras de obtener éxito por maneras de fracasar. Y X, pues es el número deseado de éxitos que yo quiero. Y entonces, ahora sí, la esperanza y la varianza. La esperanza de la variable aleatoria con distribución hipergeométrica es esperanza de x igual a n por k sobre n. Repito, n minúscula, el tamaño de la muestra. N mayúscula, el tamaño de la población. Y k es el número de objetos con la característica favorable, o el número de éxitos posibles que tendrías. Mientras que la varianza, sigma cuadrada, pues es esta expresión. N por k por n menos n, por n menos k, sobre n cuadrada, por n menos 1. Y ahí tenemos pues, la fórmula directa para la media y la varianza de esta distribución. Si el problema nos pide calcular media y varianza, pues nos regresamos rápidamente a esta lámina, ¿no? No hay ningún problema en que si no la nota, nos regresaríamos rápidamente a esto. Entonces, pero pues repito, la idea es comprender un poquito cómo plantear el modelo. Más que estar aprendiéndonos esto de memoria, podemos regresar. Porque pues esta sí está un poquito más complicada, a diferencia de las binomial, ¿cuál era la media de la binomial? ¿Alguien recuerda? La media de la binomial, así sin ver formulario. ¿Cuál era? Porque esa sí va a aparecer mucho. Aquí, en el siguiente tema, casi siempre se usa la media de la binomial. ¿Cuál era? N por P. Exacto, N por P, número de ensayos por probabilidad de éxito. Esa sí, de plano, ténganla siempre presente. La media de la binomial. Igual, la media de la de Poisson, que vamos a ver al gatito. Esas siempre ténganlas presentes. Aparecen bastante. Esa es la media de la binomial, N por P. ¿Y la varianza de la binomial? Es N por P y había un factorcito más. Por Q. Ándale, la binomial es N por P por Q. Está bien. Esas, repito, esas sí, como que de cajón deben saberlas, pero pues estas sí nos regresamos a un formulario, porque pues aprendernos esto, pues parece trabalenguas. Pero la binomial, cuando menos esa de cajón, sí hay que tenerla presente siempre. Entonces, vamos con el ejemplo. Bueno, perdón, un comentario. Al menos lo pongo y no se me olvida decirlo. Esta distribución hipergeométrica se aplica en el muestreo de aceptación. Es decir, donde tomas muestras de un lote, de una carga, y lo que haces es tomar muestras de partes del lote con el fin de determinar si se acepta o no el lote completo. Esas son las aplicaciones de esta parte. Digo, no vamos a profundizar un poco en esta parte, quizás en otros cursos más adelante como control, ¿no? Puedan profundizar un poco sobre cuáles son los errores o cuáles son las probabilidades que deben cumplirse para que tú aceptes o no un lote. Pero pues podrías hacerlo con esta
distribución, la distribución hipergeométrica. A un lote tiene 100 piezas, ¿cuántas debe demostrar para saber si ese lote va a ser aceptable o no? Pero mientras, vamos a ver cómo se usa esta distribución. Ya luego vienen las aplicaciones. Un poquito más a la carrera. Ejemplo 1. Dice, en una caja de 10 fusibles, 2 de ellos están defectuosos. Si se examina una muestra de 4 fusibles, ¿cuál es la probabilidad de encontrar ninguno defectuoso, uno defectuoso y uno o menos defectuosos? Entonces, ¿cómo quedaría esta fórmula? Vámonos aquí a plantear cómo queda la variable, el modelo y la solución finalmente. Ahí está, ¿no? Entonces, solución. Igual, ¿no? Aquí no te dicen que es hipergeométrica. Simplemente del contexto debes hacer esa deducción. Tienes la caja de 10 fusibles, 2 de ellos están defectuosos. Vas a agarrar una muestra de 4. Y entonces recuerda que según vayas sacando tu muestra, pues el espacio muestral ya no va a ser el mismo. Ya tomaste 4, ¿qué te quedó? Pues quedaron 6, que pues cambió tu espacio muestral inicial. Como cambió tu espacio muestral inicial, pues entonces eso te hace pensar que esta es una distribución hipergeométrica. Entonces, en cuanto a la solución, primero como que los datos del problema, es decir, ¿cuánto es n? Que n recuerda que es como que el tamaño total de tu población. En este caso sería de 10, ¿no? Tu caja tiene 10 fusibles. N minúscula, que es el otro elemento en la... Bueno, puse 2 puntos, es igual. N minúscula, que es, de esa caja, ¿cuántos vas a agarrar? ¿De cuántos va a ser tu muestra? Y aquí te lo comenta. La muestra debe ser de 4 fusibles. Entonces, N minúscula, o el tamaño de tu selección, es 4. ¿Qué te interesa, no? Que es la K. ¿Cuáles son las probabilidades de, en este caso, tener éxito? ¿Cómo sé qué es o a qué se le llama tener éxito? Pues te tienes que fijar en la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar ninguno defectuoso? A ti te están interesando, te están preguntando por los defectuosos. Entonces, ese es tu éxito, por decirlo de alguna manera. Los defectuosos que estén en la caja. En este caso, de la caja hay 2 defectuosos. Entonces, esos son tus casos favorables, o tus posibles, más bien, casos favorables, obtener los defectuosos. Entonces, si ya tengo K como 2, N menos K, pues es el complemento. 8 de esos fusibles están buenos. Y entonces, mi variable aleatoria sería X como el número de... ¿Son fusibles? Sí, fusibles. El número de fusibles defectuosos. Eso es mi variable aleatoria, o lo que a mí me interesa medir. ¿Cuántos fusibles defectuosos estoy sacando? Tengo 10 en una caja, de 4 voy a formar mi muestra, y 2 de esos 10 son defectuosos. Entonces el modelo quedaría de la siguiente forma. La probabilidad de obtener o sacar X defectuosos es combinaciones. Voy a copiar esta estructura. Entonces, ¿cuántos favorables? 2. Hay en total 2 defectuosos. Igual a veces te cuesta un poquito más de sacar primero los datos, pero igual y si sacas primero un modelo o piensas primero en el modelo, pues ya puedes deducir los datos. Después, no hay ningún orden estricto. A algunos quizás se les haga más fácil primero escribir el modelo y luego ver quién es N mayúscula, quién es N minúscula, etcétera. Se vale, ¿no? Entonces, me están preguntando por defectuosos. ¿Cuántos defectuosos hay? 2. Entonces, ahí están mis casos favorables. ¿Cuántos voy a tomar? X de ellos. Entonces, si yo tengo 2 defectuosos, me acuerdo que los numeritos de la combinación de arriba deben sumar el total de la población.
mi caja tiene 10 fusibles, entonces hay 8 no defectuosos. Y aquí, si yo ya tomé X, ¿de cuánto va a ser mi muestra? Mi muestra es de 4, entonces el otro elemento es 4 menos X. ¿Y de qué tamaño es mi población? Pues en total tengo 10 fusibles. ¿De qué tamaño va a ser mi muestra? 4. Y ahí tengo el modelo. Repito, ya sea que lo quieras plantear directo o plantear con los parámetros y luego meterlos al modelo o al revés. Al final de cuentas, pues tienes el modelo y tienes los parámetros. Entonces, ahí tenemos los elementos que necesitamos para el problema. Y entonces, ahora sí, inciso A. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de encontrar ninguno defectuoso? Probabilidad de X igual a 0. Recuerda que X es el número de defectuosos, ningún defectuoso, 0. Entonces esto sería, si me permiten voy a copiar esto. Esta combinación con X igual a 0. Entonces esto queda combinaciones 2 en 0, ningún defectuoso, y entonces todos los no defectuosos o todos los buenos. Calculas esto y esto cuánto les queda. Esto si no lo tengo a mano. ¿Cuánto da? .3333. Ahí está. Ustedes compárenlo, repito, esto no lo tengo a mano, entonces si les da algo diferente, pues aquí lo discutimos. Y entonces ahí tenemos la probabilidad de inciso A. Encontrar ningún defectuoso. Vamos a hacerlo en la misma línea para que no se pierda un poco las instrucciones. Inciso B. Inciso B nos piden o nos preguntan, es más, voy a correr un poco las preguntas. Ahí está. Ninguno, es lo mismo, ¿no? No, perdón, uno defectuoso, ahí estoy leyendo mal. La probabilidad de encontrar uno defectuoso. La probabilidad de encontrar un defectuoso, pues sería la probabilidad de que X sea igual a 1, un defectuoso. Y entonces esto es, igual, de nuestra forma, evaluamos en X igual a 1. Y esto sería combinaciones 2 en 1, un defectuoso. Y si ya tengo uno defectuoso de los 4 que voy a tomar, pues 4 menos 1 me queda que voy a sacar o seleccionar pensando que selecciono 3 de los buenos. Mi selección total de 10 agarro 4, eso no cambia. Y este numerito, ¿cuál sería? ¿Cuál es entonces la probabilidad de tener un defectuoso? .5533. Ándale, y ahí tenemos el resultado del inciso B, la probabilidad de tener un defectuoso. Muy bien. Y ahora, inciso C. La probabilidad de encontrar uno o menos defectuosos. ¿Qué sería esto? ¿Qué probabilidad nos están pidiendo? Probabilidad de X, ¿qué cosa? Uno o menos defectuosos. Menor o igual a 1. Exactamente, menor o igual a 1. Muy bien. Menor o igual a 1. Y menor o igual a 1 considera los casos de que sean 0 defectuosos o, es decir, más X igual a 1, que son los valores que ya tenemos en los incisos anteriores. Entonces, repito, esto ya lo tenemos, lo hicimos en A y B. Probabilidad de que X sea igual a 0, .33. Probabilidad de que X sea igual a 1, .553. Entonces, el inciso C es la suma de los incisos que hicimos antes. Y nos quedaría 0.8666, ¿no? Y ahí tenemos la probabilidad de inciso C, uno o menos defectuosos. Entonces, este sería nuestro primer ejemplo de la distribución, ¿cómo se llama esto? Hipergeométrica, ¿no? Y entonces,
Ese sería el ejemplo. Y así queda la idea de la resolución en estos casos. Pura combinación. Quizás no es algo nuevo. Antes, cuando estábamos en introducción, planteamos este tipo de fórmulas. De hecho, creo que una de esas estaba en la actividad de ayer, plantear una de este estilo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes del siguiente ejemplo. Muy bien. Entonces, vamos con un ejemplito más. De hecho, solo son tres. Este, mm, vámonos con el último, antes de lanzarnos con el segundo. Vámonos con el tercero, a ver cómo viene este. Esto sería una distribución hipergeométrica, pero recibe el nombre de multivariada, en el sentido de que ahora puedes tener más de un resultado favorable. Por ejemplo, pensándolo simple, otra vez vamos a regresarnos a las pelotitas, que ese ejemplo es el clásico. Yo tengo una urna con 5 pelotas amarillas, 4 azules y 3 rojas. Entonces, la hipergeométrica simple, por decirlo de alguna manera, es que solo yo saque o solo yo me pregunte por la probabilidad de sacar rojas. Ahora, en esta multivariada, pues puedes preguntarte por la probabilidad de sacar cierto número de rojas, cierto número de pelotas azules y cierto número de pelotas amarillas. Es decir, de cada tipo de objeto, o pues te interesa extraer cierto número. Entonces, en ese sentido, es una multivariada. Hay más, digamos, pelotas de colores, de las cuales te interesa sacar en la muestra. Entonces, un ejemplo podría ser este que tenemos acá. Aquí, estrictamente ya no les estoy poniendo el modelo, simplemente con la distribución, perdón, no les estoy poniendo la definición de la distribución, simplemente con que planteen la distribución o el modelo, pues ya lo podríamos utilizar. Porque pues si el anterior tenía, fíjate, cuando era una variable simple, pues tenía ahí como que n, k, n menos k, etcétera. Imagínate uno multivariado. Entonces aquí tendrías combinación, combinación, combinación. Entonces se forma ahí relajito con los subíndices, ¿no? Pero pues al final de cuentas que te quede clara la idea, más allá de una fórmula por allá. Entonces vamos a ver qué tan claro les ha quedado esta idea. Dice, en un estudio biológico se emplea un grupo de 10 individuos. El grupo contiene 3 personas con sangre tipo O, 4 con tipo A y 3 con tipo B. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 5 contenga una persona con sangre tipo O, 2 con sangre tipo A y 2 con sangre tipo B? Entonces, en este caso, pues ¿cómo quedaría la probabilidad de esta situación? De hecho, voy a plantear un poquito cómo queda de manera formal. Este es el ejemplo 3. De manera formal, este es multivariado, digo, de hecho no han llevado cálculo multivariado, entonces, pues, por eso igual no les puse tanto la fórmula, solo quiero la idea. Entonces, esto de distribución multivariada, ¿cómo quedaría? Pensándolo de manera simple, ¿en qué te interesa? Fíjate, te interesa, personas con sangre tipo O, te interesa personas con sangre tipo A, y también te interesa personas con sangre tipo B. Entonces ahí son, digamos, 3 posibles maneras de obtener éxito, ¿no? ¿Cuántos tienes de tipo O, tipo A y tipo B? Entonces tus variables, igual por eso se llama multivariada, tus variables serían X1, en personas con sangre tipo A.
Voy a copiar, ¿no? X2, personas con sangre tipo... perdón, vamos por orden. Tipo O. Luego, personas con sangre tipo A, los azulitos. Y finalmente, personas con sangre tipo B. Y ahí tienes estas, digamos, 3 variables aleatorias, ¿no? Las personas con sangre tipo O, personas con sangre tipo A y personas con sangre tipo B. Y no voy a poner más parámetros, porque si no, pues nos gastamos por ahí las letras, ¿no? Algo que sí podemos pues, pensar es N, que es el tamaño de tu muestra. Perdón, de tu población. N minúscula, el tamaño de tu muestra. ¿De qué tamaño es la población? ¿Y de qué tamaño es la muestra? Ándale, el tamaño de la población es de 10 y la muestra de 5, exacto. Entonces, con esto que identifiques, pues está muy bien, para no meternos en más detalles de más variables, K1, K2, K3 y etcétera, ¿no? Aunque lo podríamos hacer, pero digo, no lo vamos a hacer. K1, K2 y K3 serían ¿cuántas personas hay de sangre tipo O? K2, ¿cuántas personas hay de sangre tipo A? Y K3, ¿cuántas personas hay de sangre tipo B? Pero, repito, creo que no es tan necesario y pueden plantear de una vez aquí el modelo. Entonces, este modelo, quizás tal vez aparezca un ejemplo más en la actividad y ya, ¿no? Se escribe formalmente de esta forma, repito, es multivariado. Habría que indicar cuántos éxitos para la variable 1, cuántos éxitos para la variable 2, cuántos éxitos para la variable 3. Y el modelo, a final de cuentas. El denominador, pues no cambia mucho. Tienes en total 10 personas, vas a llegar a una muestra de 5. ¿Y cómo quedan los demás elementos? Pues sería considerar la sangre o las personas de tipo A, perdón, O, que en este caso, ¿cuántas son? Son 3. Las personas con sangre tipo A, que son 2. Y las personas con sangre tipo B, que también son... No, espera, ya se me vio. No, con tipo A son 4, perdón. Con tipo A son 4. Y con tipo B son 3. Y aunque sea multivariado o tengas ahí otra persona ahí con otro tipo de sangre, fíjate de que el principio es el mismo. Tienes 10 en tu población total y los números de las combinaciones arriba deben sumar 10. 3 más 4 más 7, ahí tienen los 10 del denominador. Y el tamaño de tu selección en cada grupito debe ser 5. Entonces, ¿cuántas personas con sangre tipo A te interesan? Aquí voy a poner X1, ¿no? X1, selección de las personas de sangre tipo 1, o tipo O, selección del segundo tipo de sangre y selección del tercer tipo de sangre. Ahí quedaría el modelo multivariado para hipergeométrica. ¿Okay? Y aquí podrías poner hasta un X4, ¿no? ¿Dónde aparecería X4? No sé si son autos, ¿no? Auto rojo, auto azul, auto verde, auto amarillo, lo que sea. Entonces ahí tendrías una multinomial. En cuanto a, bueno, este es el modelo. En cuanto a la probabilidad solicitada, pues nos están diciendo que quiere una persona con sangre tipo O, es decir, que X1 valga 1, dos personas con sangre tipo A es la segunda variable, que X2 valga 2, y también dos personas con sangre tipo B. El número de personas con sangre tipo B es X3, entonces quiere esta probabilidad, que sería 3 combinaciones 1 por 4 combinaciones 2 por 3 combinaciones 2. Y esta expresión nos da la probabilidad que nos están solicitando en esta hipergeométrica multivariada. ¿Qué cuánto da esto?
Ándale, ahí lo pusieron y da, igual lo pueden calcular rápidamente, es 0.2143. Entonces ahí tienes esta probabilidad multinomial. No, pero no multinomial, perdón, hipergeométrica multivariado. También existe una multinomial, pero pues eso no la presentamos. Y ahí tenemos este resultado. Guardamos. Y ahí quedó el ejemplo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero repito, ¿no? También se vale este tipo de experimentos multivariados en la hipergeométrica. Igual uno muy clásico sería, ¿no? Pues hay un grupo de estudiantes, 5 de la carrera de alimentos, 4 de biotecnología, 5 de industrial y 4 de química industrial. Entonces se quiere armar una sociedad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo agarre tantos de cada carrera, ¿no? Entonces ahí tendrás cuatro variables, una por cada carrera. Muy bien, ahora estos fueron los ejemplos. Voy a dejarles el 2. De hecho, hoy, casi se ve. Entonces, este ejemplo 2. Voy a darles un momento para que analicen cómo quedaría la resolución. Y en 5 minutitos, 8:45, así chequen su reloj, 8:45, ya empiezo con la resolución. Empiezo a escribirla, ¿no? No la voy a ir, no voy a ir diciéndoles cómo queda, simplemente la empiezo a escribir. Y en caso de que tengan alguna duda, pues si quieren me mandan un mensajito por allá. Yo tengo duda, si les da pena decirlo, y explico este procedimiento. Entonces, repito, unos 5 minutos para que empiecen. A los 5 minutos, repito, yo empiezo a escribir la solución para que vayan viendo. Y si tienen duda, pues me dicen, no, pues mejor explícalo. Y empiezo a explicarlo, no hay ningún problema. Entonces, empiecen a pensar Sí, no estoy hablando, todavía no estoy hablando. Solo estoy poniendo el procedimiento. Bueno, vamos a comentar entonces las ideas. Ya, veo que ya están llegando a la respuesta y de hecho ya escribí como que la parte importante o la parte que te sirve para resolver esto a final de cuentas. Vamos a comentarlo rápidamente. Entonces, el fabricante, bueno, otra vez, ¿no? Considera un fabricante de automóviles que compra motores a una compañía donde se fabrican bajo estrictas especificaciones. El fabricante recibe un lote de 40 motores, del que se sabe que hay 2 motores con serios defectos. Su plan para seleccionar el lote consiste en seleccionar 8 de manera aleatoria y someterlos a una prueba. Si encuentra que a lo más uno de los motores presenta serios defectos, el fabricante acepta el lote. De otra forma, lo rechaza. Determine, inciso A, la probabilidad de que sea aceptado, y vamos a primero trabajar y ahorita, y luego resolvemos B, que es el número esperado de motores en buen estado de los 8 seleccionados. ¿Ok? Motores en buen estado. Entonces, inciso A, el tamaño total de mi población o el total de motores es 40. Voy a seleccionar 8 y aquí está. Su plan para seleccionar el lote consiste en seleccionar 8, entonces ese es el tamaño de mi muestra. Y yo aquí estoy pensando, ¿no? Yo aquí estoy pensando que X, por eso es importante tu variable aleatoria, que X es el número de defectuosos seleccionados. ¿Ok? Y eso está bien, se vale. Ahora, ojo con esto. Todavía no llegué al inciso B, pero quiero aprovechar para comentarlo. Fíjate, X lo estás tomando como el número de defectuosos seleccionados. Entonces, cuando tú calculas la esperanza de X con la fórmula que presentamos antes, la esperanza de X te diría el número esperado de defectuosos. Entonces, ojo con eso, porque pues esta es una de las trampitas que ponen los ejercicios, o yo, como quieran verlo, ¿no? Entonces, aquí fíjate, en el inciso A te pregunta la probabilidad de ser aceptado, pero para ser aceptado te habla de
de los defectos, ¿no? Que no puede tener más de un defectuoso para que lo acepten. Pero en el inciso B te pregunta el número esperado de motores en buen estado. Entonces, ojo aquí, cambia tu variable, en un sentido cambia tu variable de inciso a inciso, pero igual lo podemos responder con esta misma X, ¿no? Y ahorita comentamos cómo, pero ojo con eso, ¿no? Si calculas la esperanza de esto te dice el número esperado de defectuosos, pero en el B te dice el número esperado de motores en buen estado, o sea, no defectuosos. Repito, ahorita llegamos a eso. Entonces, ese es el planteamiento. X es el número de defectuosos seleccionados. Y mi modelo, pues sería este que tenemos acá. Combinaciones 2 en X por 38 en 8 menos X sobre combinaciones 40 en 8. Entonces, para que sea aceptado, a lo más, uno debe ser defectuoso. Entonces, la probabilidad pedida es la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Que esto es la probabilidad de que X sea 0 más la probabilidad de que X sea 1. O inclusive, ¿no? Esto lo podrías ver alternativamente o de manera en alternativa como la probabilidad de 1 como complementos, ¿no? 1 menos la probabilidad de que X sea 2, porque pues el rango completo de tu variable aleatoria, el número de defectuosos es 0, 1 y 2, no hay más. Entonces puedes calcularlo con cualquiera de estas dos expresiones, la que tú quieras. Entonces, simplemente, ¿no? ¿Qué es X igual a 0? Lo meto en mi fórmula. ¿Qué es X igual a 1? Lo meto en mi fórmula. ¿Y qué es X igual a 2? Lo meto en mi fórmula. Entonces me queda, con cualquiera de estas dos fórmulas que yo quiera utilizar, me queda lo que ya habían dicho en el chat. Nada más estoy viendo aquí. Uy. Que me quede bien. 8. Ahí está. Exacto. Ambos dan lo mismo. 0.9641. Y entonces ahí tenemos la probabilidad de que el lote sea aceptado. Es bastante probable que acepten este lote. Ahora, para el inciso B, les digo, aquí nos están preguntando por el número esperado de motores en buen estado. Que E de X, ¿no? Si yo lo calculo con esta variable, este numerito me va a representar el número esperado de defectuosos. Ojo con esto. Y entonces, ¿cómo yo calculo la esperanza? Estaba en una lámina anterior, vamos a regresarnos, porque pues, ni yo me la sé de memoria. Era n por k sobre n mayúscula. Entonces, en este caso, la esperanza, n por k sobre n mayúscula, me quedó como fracción. N por k sobre n mayúscula sería ¿qué cosa? N por k, pues sería 8 por 2, 16 sobre 40. Y este numerito nos da 16 sobre 40, 0.4. Entonces, este es el número esperado de defectuosos. Pero te preguntan, bueno, si ya tienes el número esperado de defectuosos, entonces el número esperado de motores en buen estado es pues el complemento de los 8 que estás tomando. Si 0.4 están en mal estado, pues entonces 7.6 estarían en buen estado. Entonces ahí tienes la esperanza de, ahí tienes el número esperado de motores, ¿no? Que, repito, no es escribir, en la plataforma, si solo les pusiese el cuadrito ahí para que pongan el dato, pues sí se los toma bien, 7.6. Pero repito, aquí estrictamente la esperanza de tu variable aleatoria es 0.4. Porque tu variable aleatoria, al menos en como yo lo puse, es el número de defectuosos. Entonces, la esperanza es 0.4. En la pregunta te cambia un poquito la variable. Entonces, no lo expresamos como e de x igual a 7.6. Repito, nada más por cómo se definió la variable, ¿no? En ese sentido.
Y esto está bien, ¿no? Y ahí quedaría la resolución del problema. Ahora, otro enfoque donde, si usas la esperanza de X y esto te da 7.6, pues pudo haber sido este de acá. Les voy a poner otra solución solo como observación. Igual, ¿no? Obviamente llegas al mismo resultado, pero fíjate que aquí, lo voy a acercar un poco más, fíjate que aquí la variable que estamos tomando en cuenta, ¿no? Aquí dice, sea X el número de motores en buen estado, ¿ok? Cambió la definición de tu variable. Y entonces en el inciso A, cuando le preguntaban la probabilidad de que sea aceptado, alternativamente, como está cambiando su variable, la probabilidad es la misma, fíjate, 0.9641, pero aquí se calculó otra probabilidad, ¿no? Como para que sea aceptado, tiene que tener a lo más un defectuoso, entonces haces como que la analogía, ¿no? Defectuosos, buen estado, ¿no? Si hay 0 defectuosos, eso quiere decir que hubo 8, bueno, no me sale muy bonito el 8 en buen estado. Si hay 1 defectuoso, eso quiere decir que hubo 7, ¿no? En buen estado. Entonces, la analogía entre las variables. Hace rato calculamos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Ahora calcularíamos con la nueva variable la probabilidad de que X sea mayor o igual que 7. Y entonces ahí queda este resultado. Y con esta variable, pues ahora sí, calculas directamente el número esperado de motores en buen estado, que es, ahora sí, estrictamente la esperanza de X, que te da 7.6. Y ahí tienes esta otra manera alternativa de resolverlo. Repito, si cambias tu variable, cambia un poco el planteamiento, pero el resultado sigue siendo el mismo. Hace rato, repito, hicimos X igual a 0 más X igual a 1, pero si cambias tu variable, ahora sería en términos del número de motores buenos. Si hay, como hicimos acá, ¿no? Si hay 0 defectuosos, significa que hubo 8 buenos. Y si hay un defectuoso, significa que hubo 7 buenos. Entonces ese es el paralelismo o el otro multiverso de tus variables, ¿no? Cambia tu variable, cambia el tipo de planteamiento, pero el resultado es el mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos este ejercicio, ¿no? De la distribución hipergeométrica. Punto 9641 y 7.6. Bueno, y el otro ya lo teníamos acá. Y ahora, vamos a hablar de la distribución de Poisson. Poisson. No, así se dice, Poisson. No, no es Poisson, no, es Poisson. Que, bueno, yo no sé francés, la neta lo metí a Google y ahí sale la pronunciación, ¿no? Poisson, como si tuvieras una W por allá, Poisson. Es francés este nombre. En la distribución de Poisson, tiene su modelo, o el modelo representado por esta fórmula. La probabilidad de que X sea igual a X es E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial, que es cada uno de estos parámetros. La E, pues es el número de Euler, 2.71 y decimales. La X, pues es la variable aleatoria que vamos a tomar en cuenta. Y esta distribución de Poisson tiene el único parámetro, no tienes probabilidad, no tienes P, como en los de ayer. Tienes únicamente este parámetro lambda que aparece en el exponente de E y aparece multiplicando elevado a la X. Ahora, ¿qué es esa lambda? Es el único parámetro de la distribución de Poisson. Que igual esta distribución aparece bastante en algunas situaciones de cursos posteriores. ¿Cómo viene? ¿Cómo saber que estás en un experimento con distribución de Poisson? Aquí está la definición. Y dice, para esta distribución, si X mayúscula es, y aquí hasta lo puse en rosadito de una vez, ¿no? Es el número de ocurrencias de un evento aleatorio en un intervalo de tiempo o espacio, la probabilidad de que X ocurra está dada por la función de probabilidad de Poisson f de X o P de X igual a X igual a E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial.
para x igual 0, 1, 2, puntos suspensivos. Es decir, esta variable tiene un rango infinito. Solo Y 10. empieza en 0. Sí, solo Puede 10. ser el 0, significaría que no ocurra. Sí, lo estoy buscando. El 1 que ocurra una vez. 99, etc. 91, ¿no? 20. Entonces, ahí tenemos 11, la idea de estas variables, digo, de esta distribución de Poisson. Y la letra griega, que se llama lambda, esa L estilizada, o ahí como que en cursiva, en griego, lambda, voy a acercar un poco más, hoy no se acercó. Guay, me fui. Entonces esta lambda, esta como L estilizada, ¿no? Es el parámetro de distribución. Y, importante, eso se nos fue a marcarlo, pero ¿qué es esta lambda? Lambda es el promedio de ocurrencias del evento en un intervalo o en el intervalo. Y ahorita hablamos un poquito de qué es ese de intervalo, ¿no? Eso es la lambda, el promedio de ocurrencias. En cuanto a esta parte de intervalo, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo interpretamos? Puedes pensar, ¿no? Que estás yendo sobre la carretera, sobre periférico, ¿no? Entonces, sobre periférico, puede ser que aparezca en baches. Entonces, en 1 kilómetro de baches, sobre periférico, no en 1 kilómetro de baches, en 1 kilómetro de periférico, ¿cuál es el promedio de baches que hay por kilómetro? Entonces, eso es el parámetro lambda, por ejemplo, en esta situación. Por cada kilómetro de periférico, ¿cuántos baches hay en promedio? ¿No? O, por ejemplo, por cada hora de clase, ¿cuántos ejemplos hay en promedio en esa hora de clase? ¿Ok? O por cada grupo, ¿cuántos alumnos hay en promedio por ese grupo? ¿No? Entonces, en ese sentido es el parámetro lambda. Hay un intervalo, que ese intervalo aquí está, puede ser tiempo, puede ser espacio. Por ejemplo, en cuanto a tiempo, puede ser el número de clientes que llegan a un Oxxo o el número de estudiantes que llegan a una cafetería. Y ahí tienes un intervalo, el intervalo del tiempo se me fue decirlo. El número de estudiantes que llegan a una cafetería en media hora. Es importante tener el intervalo de tiempo. O el número de personas o el número de clientes que tienen una tienda Oxxo en una hora. Es importante, repito, mencionar el intervalo de tiempo. Entonces, cuando en tu problema, en tu ejercicio, te estén hablando de una situación como las que mencioné, de que el número de clientes que llegan en un intervalo de tiempo, o el número de baches que hay por kilómetro de carretera, etcétera, eso te da indicios de que debes considerar una distribución de Poisson. ¿Ok? Esa es la parte importante para esta distribución, que aparece involucrado un intervalo de tiempo. Otros ejemplitos, ¿no? Podrían ser como que, por ejemplo, el número de piezas defectuosas que salen en una jornada. Por ejemplo, en una jornada de trabajo de 8 horas, salen o se producen en promedio 5 artículos defectuosos. Entonces, ojo con eso. Recuerda que antes vimos artículos defectuosos y decíamos, artículo defectuoso, ¿es defectuoso o no es defectuoso? Entonces, ahorita, a partir de este momento, tómatelo un poco más con calma y fíjate en qué ambiente te están hablando de esos defectuosos, ¿no? Podría ser, repito, que te interese el número de piezas producidas en promedio en una jornada laboral. Entonces, ahí te están hablando de un promedio y te están diciendo durante una jornada laboral. Entonces, ahí hay un intervalo de tiempo. Y ahí estarías hablando de una distribución de Poisson, no de una binomial. Porque, repito, no te están diciendo de 10 piezas que salieron de la fábrica, calcula la probabilidad de que haya 2 defectuosas. No te están diciendo eso. Te están hablando de una jornada de trabajo de 8 horas y entonces ahí viene un intervalo de tiempo. Es una de Poisson. ¿Sí? Entonces ahí queda la idea, ¿no? Ahorita que veamos los ejemplos, pues, repito, nota que hay un intervalo de tiempo sobre el cual
te están hablando en el problema. Eso es importante en la distribución de Poisson. Hay un intervalo de tiempo y te hablan del promedio de ocurrencias. Ahora, un poquito más en el punto fino, un experimento que cumple las siguientes condiciones se clasifica como experimento de Poisson. Dice, los eventos ocurren de forma independiente. Es decir, la ocurrencia de un evento en un intervalo de tiempo no afecta la probabilidad de una segunda ocurrencia del evento en el mismo u otro intervalo. ¿Ok? Es decir, el número de baches no depende de cuántos baches ya hay, ¿no? en ese kilómetro de carretera. O para el siguiente kilómetro de carretera, no me importa cuántos baches hubo antes, o sea, puede haber ese mismo promedio de baches en el siguiente kilómetro o en el kilómetro saliendo de la facultad, etcétera, ¿no? No importa. Teóricamente, segundo punto, teóricamente es posible que el evento pueda ocurrir infinitas veces en el intervalo. Por ejemplo, una calle así toda fea, pues está llenísima de baches, ¿no? Ya ni los cuentas, o sea, ¿para qué lo cuento, no? Y 3, la probabilidad de que ocurra un evento en un intervalo es proporcional a la longitud del intervalo. Vamos a explicar un poquito más esta idea. Y dice así. Vamos a hablar de Poisson en cuanto a su propiedad de proporcionalidad del intervalo de tiempo. ¿Qué dice esto? Por ejemplo, vamos a pensar en la situación de que en 2 kilómetros de carretera hay en promedio, vamos a ponerle a 15 baches. O dos retenes, lo que tú quieras, ¿no? Un promedio por allá sobre esos 2 kilómetros de carretera. Entonces, si en 2 kilómetros hay en promedio 15 baches, en 1 kilómetro debería haber, o por lógica, hay en promedio, ¿cuántos baches? Es bastante lógico esta propiedad de proporcionalidad. ¿Cuántos baches habría en 1 kilómetro? Si en 2 hay 15. Exactamente, 7.5. Y a eso se refiere la propiedad de proporcionalidad, ¿no? Que igual, ahí nada más no te vayas con la finta, en cuanto a esta proporcionalidad. O por ejemplo, si en 1 hora, llegan en promedio 6 clientes a una tienda, entonces en 1 hora, en 90 minutos, llegan ¿cuántos clientes? A eso se refiere la proporcionalidad. Haz la conversión de unidades de espacio para que sea adecuado. Ándale, exactamente, ¿no? Puede ser que igual, ¿no? Tienes que estar pendiente de esto. Puede ser que en un lado te digan kilómetros, en el otro te digan metros. Digo, a veces los problemas no los invento, así vienen en el libro. Son bastante trampositos, como por ejemplo, te dan datos en términos de horas y te piden calcule la probabilidad de que en 90 minutos lleguen 9 clientes. Antes te vas con la finta y ya tronó, ¿no? Entonces ahí repito, una vez más, lean con calma el contexto, vean sus unidades, cuiden sus unidades, porque pues eso puede causarles problemas en la resolución, ¿no? Y a eso se refiere la propiedad de proporcionalidad en el intervalo de tiempo o espacio, ¿no? Aquí tienes un espacio que son el kilómetro de carretera y aquí tienes tiempo que son las horas y minutos. Entonces, en este tipo de ambientes se desarrolla la distribución de Poisson. Ok. Y les repito, de esta igual aparece bastante, entonces tengan pendiente siempre cuál es la esperanza y la
varianza de esta distribución, que es precisamente el parámetro lambda, ¿no? Entonces, la esperanza y la varianza de una tengo dos Ds, perdón, de una variable aleatoria Poisson con parámetro lambda son esperanza de X o mu igual a lambda y sigma cuadrada, varianza, igual a lambda. Ambas nos dan lambda. Y entonces ahora sí, vamos con un ejemplito de esta parte. Dice, el promedio de imperfecciones por milímetro en un alambre de cobre es 2.3. Determine la probabilidad de que en un milímetro se tengan dos imperfecciones. Inciso B, la probabilidad de que en 3 milímetros se tengan al menos dos imperfecciones. E inciso C, el número esperado de imperfecciones en 10 milímetros. Si quieren lo pueden intentar por su cuenta, no está complicado. Vamos a ver cómo queda esta resolución. El ejemplo 4. Y entonces tenemos esto, ¿no? Vamos a acercarlo un poco más. El promedio de imperfecciones por milímetro en un alambre es de 2.3. Entonces aquí, ojo, ¿no? Antes de comenzar nada más el comentario o el énfasis, aquí te están diciendo el promedio, ahí está, cuando te digan de promedio, de cajón es Poisson, lo más seguro es que sea Poisson. Entonces, mientras veas promedio, en el examen, en la actividad, en donde sea, ves promedio, Poisson, no me voy con la pinta, ¿no? Entonces, promedio de imperfecciones por milímetro, y también tienes que fijarte en las unidades, por milímetro, en un alambre de cobre es 2.3. Entonces, antes de lanzarme con la solución, voy a volver a hacer como que una lectura, ¿no? Entonces, la probabilidad de que en un milímetro, ahí está, ¿no? Entonces, ahí sí coincide. Promedio por milímetro, 2.3. En el inciso A, por milímetro. En el inciso B, la probabilidad de que en 3 milímetros, ahí me están cambiando el espacio o la longitud de mi intervalo. Están hablando de 3 milímetros, entonces hay que tener cuidado. Y en el inciso C, otra vez me lo vuelven a cambiar. Me dice el número esperado de imperfecciones en 10 milímetros. Entonces hay nada más tener el cuidado de que me están cambiando en cada inciso el espacio de trabajo. Entonces tengo que hacer la proporcionalidad o usar la propiedad de proporcionalidad de esta distribución. Entonces, vamos a hacerlo por inciso. Por inciso, aquí sí va a cambiar la distribución por inciso. Entonces, en el inciso A, ¿qué sería X o qué sería mi variable aleatoria? El número de imperfecciones. El número promedio, ¿no? Promedio de imperfecciones. Perdón, no, solo el número de imperfecciones, perdón. El número de imperfecciones. El promedio es lambda, ¿no? Entonces, eso es mi variable aleatoria. Mi parámetro lambda, ahí está ese simbolito, que es el promedio de imperfecciones, es 2.3. Y bueno, aquí igual voy a poner el número de imperfecciones en 1 milímetro. Digo, no es tan necesario ponerlo en el espacio de tiempo si a ti te queda claro, ¿no? Que aquí es por milímetro. En el inciso B sería en 3 milímetros. Entonces, X es el número de imperfecciones por milímetro. Repito, es como opcional poner la unidad de tiempo mientras no tengas mayor confusión. El promedio, ¿no? Promedio por milímetro sería 2.3. Y entonces el modelo, pues nos queda que la probabilidad de que se tengan X imperfecciones es E a la menos lambda 2.3 por lambda, voy a poner entre paréntesis, digo, no hace falta los paréntesis, pero así queda un poquito más claro, ¿no? Por lambda a la X sobre, esto lo debí poner en fracción,
sobre x factorial. Y ahí tenemos nuestro modelo para el inciso A. Y nos están preguntando la probabilidad de que en 1 milímetro se tengan 2 imperfecciones. Entonces, la probabilidad que nos están pidiendo es que en 1 milímetro, por eso la importancia de tener tu variable aleatoria en 1 milímetro, ¿no? De que en 1 milímetro se tengan 2 imperfecciones. Y esto sería pues simplemente sustituir en tu modelo. Voy a copiar el modelo, ¿no? Entonces sustituyes y te queda e a la menos 2.3 por 2.3 al cuadrado, que ese es el valor de x, sobre 2 factorial. Calculamos ese número, es calculadora, e a la menos 2.3 por, ándale, ahí alguien ya lo tiene, yo creo que sí era eso, 2.3 al cuadrado, la verdad no me acuerdo, sobre 2 factorial. No encuentro el factorial, pero afortunadamente 2 factorial es 2, y entonces queda 0.2652. Y entonces, efectivamente, ahí tenemos el resultado del inciso A. Inciso B. Repito, si tienen alguna duda, pregunta, ahí me detienen y puedo comentar algo más, ¿no? Inciso B. Ahora aquí cambia la variable, ¿no? Voy a poner variable y, ¿no? Ahora nos piden la probabilidad de que en 3 milímetros se tengan por lo menos 2 imperfecciones. Y entonces aquí la y, estrictamente deberíamos poner otra variable. Número de imperfecciones en 3 milímetros. ¿Ok? Y ahora, si estás cambiando tu espacio, pues entonces tu parámetro para la distribución, o sea, lambda, ¿cuánto sería? Multiplicas, si en 1 milímetro son 2.3, o sea, en 3 milímetros, 6.9. Ese es el valor de la lambda, promedio en 3 milímetros. Y entonces tu modelo, digo, ahí ya no voy a ponerle modelo, simplemente lo voy a escribir. Ahora la distribución de la función de distribución sería... Ahí salió esa bolita. Sería e a la menos 6.9 por 6.9 a la x sobre x factorial. Ese es el modelo para el segundo inciso, para el inciso B. Y nos están pidiendo la probabilidad de que se tengan, en 3 milímetros, se tengan menos de 2 imperfecciones, es decir, la probabilidad de que x sea menor a 2, que esto es equivalentemente o alternativamente la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, que es la probabilidad de que x sea 0, más la probabilidad de que x sea 1. Entonces, agarro el 0, lo sustituyo, ay, se me fue el igual aquí, perdón. Lo sustituyo en esta fórmula. Agarro el 1, lo sustituyo en esta fórmula y calculo. Aquí una alternativa que a veces se hace para calcular esto, y no nos complicamos tanto con la teclada de 1 en 1, es como, fíjate que el e a la menos lambda es una constante, entonces lo que haces es poner e a la menos lambda como una constante, hasta en la calculadora lo puedes hacer, ¿no? O inclusive ya está la distribución, ¿no? Menos 6.9 y simplemente vas sustituyendo los valores de x. Porque lambda, e a la menos lambda es constante, que te quedaría 6.9 sobre 1 factorial. Más el siguiente valor, 6.9 al cuadrado sobre 2 factorial. Y entonces ahí tendrías este resultado. Lo único que te hagas es poner allá la exponencial. Y entonces queda 6.9 más 6.9 al cuadrado sobre... ¿Alguien ya lo tiene? Ah, mira, alguien ya lo tiene. A ver, espera. Comentario. Es verdad, error mío. Qué bueno que me comentaron.
Sí, sí, ven un error grave ya, abren su micrófono sin dudarlo, ¿no? Se tengan al menos, es correcto, al menos 2, sí, estoy mal. Es mayor que 2. Entonces, sí, nos va a servir esto, pero vamos a bajarlo, ¿no? Entonces, al menos 2. Si son al menos 2, ¿qué significa? Que tenga 3, 4, 5, etcétera, etcétera, imperfecciones. Pero acuérdate que la Poisson tiene un rango infinito. Es decir, podría tener una infinidad de imperfecciones. Entonces, en vez de hacer esta serie, esa suma, pues puedes usar complementos, que sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Ok? Y entonces eso sería, ahora sí, la probabilidad de que tenga al menos 2 y al menos, espera, es mayor o igual. Sí, sí me lo dijeron bien. Al menos 2. Y entonces, pues alternativamente, sería la probabilidad de que tenga menos 1 menos la probabilidad de que tenga menos de 2 imperfecciones. Que bueno, esto es 1 menos la probabilidad de que tenga a lo más 1. Y esto es, abrimos corchetito, 1 menos la probabilidad de que tenga 0 imperfecciones o de que tenga una imperfección. ¿Ok? Repito, esto es la probabilidad de que tenga al menos 2 imperfecciones. Por complementos es 1 menos la probabilidad de que tenga menos de 2, que es 1 menos la probabilidad de que tenga a lo más 1, y lo puedes calcular como 1 menos la probabilidad de que tenga 0, más la probabilidad de que tenga 1. Sustituyes en la fórmula, y ahí tendrías el resultado. Entonces solo voy a plantearlo y las cuentas, pues sería hacer ese numerito. Eso sería, las cuentas o las sustituciones de x igual a 0 y x igual a 1. Repito, la exponencial la puedes como que factorizar. Y el resultado, 0.992. ¿Estamos de acuerdo? Ahí quedaría este caso. Y el inciso C, ¿cuál sería? El número esperado de imperfecciones. Esperanza de X, bueno, estrictamente no es X. Voy a ponerle mu para no caer ahí en confusión. El número esperado, ¿cómo lo sacamos? Pues tenemos que sacar otra vez nuestra... Pues le jalo un poquito. Tenemos que sacar otra vez nuestra proporcionalidad en este nuevo intervalo de 10 milímetros. Y nuestro número esperado es el parámetro lambda, que si hacemos la proporcionalidad por milímetro es 2.3, en 10 milímetros tendrías... hoy sí es a la 0. A ver, espera. Aquí falseando. Hoy es el día de falsear. Sí, ese sería el inciso B, perdón. Sustituye 0, te queda 6.9 a la 0, que es 1. Ahí es 1. Y sustituyes 1, te queda 6.9 a la 1 entre 1. Ándale. Gracias. Y entonces la lambda en 10 centímetros, 23. Y ahí tenemos este ejemplito. ¿Alguna duda, pregunta, comentario?
Y ahí está el caso de la distribución de Poisson. Que bueno, aquí hemos visto prácticamente lo importante, cómo cambiar tu parámetro según la longitud del intervalo. Complementos, está bastante completo este ejemplo. Usar complementos para calcular probabilidades de Poisson, etcétera. Profe, en este tipo ¿Sí? de, ¿cómo se decía? Creo que es distribución de Poisson, siempre me van a dar las imperfecciones, o sea, siempre me van a dar lambda. Sí, siempre te van a dar lambda o cuando veas que te dicen promedio, ahí están hablando de Poisson. Esa es la palabra clave, el promedio, ¿no? El promedio de autobuses, el promedio de errores, el promedio de algo. Cada vez que tú veas promedio en un problemita, lo más seguro es que sea de Poisson. A menos que sea, ¿cómo se llama? Distribución normal. Pero pues la normal es continua, entonces fíjate igual, ¿no? De qué es tu variable. Tu variable es entera y te habla de promedio, Poisson, no hay pierde. ¿Ok? Gracias, profe. ¿Vale? Entonces, Maestro, esto disculpe, en no cuanto... escuché por qué la lambda es 23. La lambda es 23 porque en el inciso C nos están pidiendo el número esperado de imperfecciones en 10 milímetros. Y el problema proporciona el valor de lambda de 2.3 por milímetro. Entonces, si en un milímetro es 2.3, por proporcionalidad, en 10 milímetros sería multiplicar esta cantidad por 10. Entonces, 2.3 por 10 nos quedan los 23 como el número esperado en 10 milímetros. ¿Ok? Y ese sería el Gracias. motivo. Ah. Mm, se me fue, le puso mudo. Entonces ahí tenemos este caso de la distribución de Poisson. Vamos a ver, uno más. Igual, esta distribución de Poisson, les digo, es como que de las que más aparecen junto con la binomial, porque pues hasta tablas tenemos, ¿no? Al igual que en la distribución binomial, tenemos las tablas de distribución de Poisson. Y similarmente en GeoGebra, pues también estaba la distribución. Si lo recuerdan, vamos un poquito a GeoGebra, a ver si lo abre rápido. Entonces, en lo que lo abre, también cómo se ven o cómo son las tablas de la distribución de Poisson, que repito, en algún momento las tendrían que utilizar. Entonces, vámonos al formulario que está en la plataforma. Ahí está la tabla. La tabla luce de este estilo. Poisson. Ahí está, ¿no? Entonces, otra vez, ahí dice un poquito cómo leer la tabla. Dice, las columnas corresponden a los diferentes valores para el promedio lambda de una variable aleatoria continua con distribución de Poisson. Ahí es 2S, perdón. Las entradas en el cuerpo de la tabla o en el interior de la tabla representan la probabilidad de que la variable aleatoria X no exceda el valor entero X, de hecho es X, ¿no? Es decir, probabilidad de que X sea menor o igual a X. Por ejemplo, si X, vamos a sacar este dato, por ejemplo, si X tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda igual a 0.8, como leo o como saco de la tabla la probabilidad de que X sea menor o igual a 0.2. Y entonces, para esa parte, pues te fijas, ¿no? ¿Cuál es el valor de lambda? 0.8. Entonces te vas a la primera fila o a las columnas, buscas 0.8. De hecho, hay más valores. En la primera fila, en la primera parte, por decirlo de alguna manera, tienes de 0.1 a 1, luego de 1.1 a 2, luego de 2.2 a 4, y así se va la tabla, ¿no? Con las filas de valores, 6.5 a 11, etc. Tienes varios valores. Y entonces,
Una vez que tengas el parámetro lambda, si estás buscando la probabilidad acumulada, que eso es lo que siempre te va a dar, al menos esta tabla, la probabilidad acumulada, ahora te vas a la fila de x igual a 2, que repito, esta fila en 2, esta probabilidad de lambda, y la intersección es la probabilidad pedida. Nos llegamos en esta fila hasta la columna 8, y esta es la probabilidad, repito, probabilidad acumulada, es decir, de que x sea menor o igual a 2, es decir, te suma la probabilidad de que x sea 0, más la probabilidad de que x sea 1, más la probabilidad de que x sea 2, eso da 0.9530. ¿Ok? Así es como se lee la tabla. ¿Ok? Lo mismo, ¿no? Si estoy acá, vamos a otro lado, si mi lambda es, no sé, 5, aquí está, una lambda de 5, y yo quiero calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 7, pues entonces me voy al 7, y la intersección menor o igual a 7 es la intersección fila-columna. Es decir, este valor, 0.8670, es la probabilidad de que x sea menor o igual a 7. Y el manejo de las tablas es similar al que platicamos con la binomial. Yo podría querer, por ejemplo, vamos a recordar un poquito esta parte. Ay, voy a bajar esto. Archivo nuevo, entonces con Poisson, con parámetro lambda igual a 5, que es el que puse hace rato. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que la x esté entre 3 y... ¡ay! Salió. Entre 3 y 7, ¿no? Como que un intervalito. Entonces, aquí, ¿qué números están entre la probabilidad de 3 y 7? Solo voy a listarlos por acá. Es decir, del 3, 4, 5, 6 y 7. Esta suma. Y entonces, ¿cómo la calculo? Utilizando con el apoyo de mi tabla. Con el apoyo de mi tabla sería a la acumulada. La acumulada, recuerda que va del 0, 1, hasta el 7. Si yo quiero que me quede a partir del 3, 4 hasta el 7, lo que le tengo que quitar es desde el 0, el 1, el 2 y hasta allá, ¿no? Entonces, cuando yo, trabajando con mis acumuladas, solo quiero el 3, 4, 5, 6 y 7, sería del 0 al 7, quitarle del 0 al 2, que en términos ya de acumuladas sería la probabilidad de que x, porque salió ese símbolo, la probabilidad de que x sea menor o igual a 7, menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Y esos serían los datos que yo necesito extraer de mi tabla. Entonces me voy a mi tablita. Aquí está el 5, ahí está el 5, aquí veo todo lo que necesito. Entonces me voy a mi tablita. Y en el 5, agarro el valor 7, que es 0.86, de hecho creo que lo estoy marcando mucho. Agarro el valor 7, que es 0.867, y le voy a restar el valor 2. El valor 2 es 0.125, y entonces al hacer esa resta, pues ya tendría la probabilidad de que x esté entre 3, 4, 5, 6 y 7. 0.867 menos 0.125. Y ahí tengo mi probabilidad, que me queda 0.742. Y ese es el manejo de tu tabla de distribución. Ok. Igual, con el software, creo que ya abrió GeoGebra, es bastante parecido a este manejo. Seguramente solo es indicar el parámetro lambda, así como lo escribí en esta ventanita del X. Escribir el parámetro lambda y decirle
de dónde a dónde quieres tu intervalo, de 3 a 7, y seguramente te da ya directamente este valor, ¿no? En vez de las tablas. Pero repito, en algún curso, cuando regresen a presencial, si no saben usar las tablas, esta Bully les va a ser el maestro, ¿no? Entonces, nada más para ilustrar el software. Nos vamos a, ¿dónde era? Vista, cálculos de probabilidad, cerramos aquí, cerramos acá. Y seleccionamos aquí en el tipo de distribución, la de Poisson, ahí está, la de Poisson, es discreta, ahí tiene su tabla de valores, su grafiquita de líneas. No sé si puedo tachar esto, pero creo que no. Ahí está prueba de hipótesis, luego podemos probar esto cuando estemos en el tema de pruebas de hipótesis. Ahí, quita esto, a ver, quítalo. Ahí está, no, quítate. Ahí está. Entonces, ajá, para ver si es esto, nada más para comparar. Con lambda igual a 5, estábamos calculando la probabilidad de que x esté entre 3 y 7. Entonces, de 3 a 7, pues la probabilidad es 0.742. 0.742. De hecho, lo puedo poner acá, ¿no? Y entonces ahí queda esta probabilidad, que repito, es precisamente lo que vimos en la tabla. Aquí está, un poquito por esta como que hojita de cálculo. Pues tomar en cuenta el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Eso es lo que sumamos y nos ha quedado 0.742 con las tablas o con el software. Entonces tienen esta opción de usar sus tablas si les es cómodo, o esta opción del software si no se les complica ya cargar GeoGebra o no tienen complicaciones con GeoGebra, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Repito, en vista, cálculos de probabilidad, te saca la ventana. Y ya tienes esta para trabajar, ¿no? Ya comentamos binomial. Aquí está la Pascal. La Pascal es la binomial negativa. La Poisson y también estaba la hipergeométrica. De hecho, ahí está. Se pide, de hecho, aquí te lo muestra así como lo platicabas, ¿no? Población, muestra y valores para X, ¿no? Y esto es la que vimos hace rato, la hipergeométrica. También la tiene. Ahí se me olvidó pasarme al software con esta distribución, pero lo pueden checar. Preguntan algo acá. Vamos a ver. Sí, claro, el software instalable es gratuito. Yo no tengo muchas cosas de paga. De hecho, todo esto es gratis. El R es gratis, el Octave es gratis. No es gratis, está carito. No tengo MATLAB, el MATLAB es de paga, pero sí todos estos son gratis. El X, GeoGebra es gratis. Son gratis la mayoría de los programas que les muestro, ¿no? Lo descargas ahí desde me parece que no me acuerdo cómo lo descargué, pero sí, está por allá la versión web. De la versión web puedes encontrar, creo que en la misma página está la opción de descargar para escritorio, y ahí tiene estas tablitas de distribución. Ok, y aquí está la Poisson, repito, si tienes esta tablita, pues rápidamente ves números, restas, etcétera. Lógicamente, quizás un poco la desventaja de las tablas es que no tiene todos los valores. Por ejemplo, si te dicen 7.7, ay, bueno, no está, y entonces hay que interpolar. Repito, sí vamos a platicar interpolar, pero pues más adelante. Luego viene la distribución normal, que esta sería la última del parcial. Esta tabla de distribución normal es así. Vamos a ver igual el manejo de la tabla y el software, pero les recomiendo mucho que utilicen esta tabla de distribución normal. Esta sí la deben aprender a manejar de pies a cabeza, izquierda a derecha, casi que cualquier tabla que les den. Voy a mostrarles varias tablas de la normal. Y me gustaría que pues manejen cualquier tabla de la normal que les presenten, porque pues puede ser que yo les dé esta, se cambian de curso, el maestro tiene otra tabla y pues ¿cómo va a ser que no puedan manejar cualquier tabla de la normal? Entonces les voy a dar varias tablas y les pido, no voy a estar ahí detrás de ustedes checándolo, estamos del otro lado de la computadora, pero les pediría que sí, que se acostumbren o al menos intenten manejar
2 o 3 tablas para que vean que da lo mismo y no les cause confusión cuando se cambian de tabla, porque a veces pasa, ¿no? Te cambian de tabla, es como si se hubieran cortado las manos para trabajar, ¿no? Entonces eso no debe pasar, o sea, si sabes manejar la tabla, pues, cualquier tabla debes poder utilizar. Pero bueno, cuando lleguemos a la normal, mañana, ¿no? Entonces eso en cuanto a la tabla, el software y ¿dónde estaba? Aquí estoy. Y la distribución de Poisson. Ahora, aquí hay 2 ejemplitos. De hecho, aquí ya tiene la solución. Les pediría que intenten el ejemplo 5. Y de este ejemplo, pues solo nos va a faltar uno más. Ya son las 10. Si acabamos con tiempo. Chance, veamos la distribución uniforme. La distribución uniforme son pues, unos 15 minutitos y ya la tenemos. Entonces podríamos adelantar esta parte. Esto, repito, ya está en la plataforma. Ahí se les queda este ejercicio de práctica. Que igual, si quieren ver la solución, aquí está la solución, ahí a detalle. Pero pues las respuestas están acá, ¿no? Punto 1044, punto 616 y punto 378. Si tienen algún problema con llegar a estas, pues aquí está la resolución. Pero entonces hagan este ejercicio. El número promedio de camiones tanque que llegan cada día a cierta ciudad portuaria es 10. Las instalaciones en el puerto pueden alojar a lo sumo 15 camiones tanque por día. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado lleguen más de 15 camiones y tenga que rechazar algunos? Entonces, ¿cómo quedaría esta probabilidad? Repito, le voy a dar unos 5 minutos y luego empiezo yo a escribir esta solución y ver cuánto les quedó. Muy bien. Entonces vamos a comentar un poquito cómo queda el planteamiento de esta idea en cuanto a la solución. Dice, el número promedio de camiones tanque que llegan cada día a cierta ciudad portuaria es 10. Las instalaciones en el puerto pueden alojar a lo sumo 15 camiones tanque por día. ¿Cuál es la probabilidad de que un día determinado lleguen más de 15 camiones y se tenga que rechazar algunos? En este caso, la X, o lo que te interesa, es el número de camiones tanque que llegan al puerto en un día. ¿Ok? Ese es lo que te va a medir tu variable aleatoria, el número de camiones. Y el número promedio de camiones tanque que llegan al puerto cada día es 10. Y entonces ahí tienes el valor de la lambda, como de 10. Aquí no hay que hacer ningún ajuste porque pues te están hablando de en un día y tienes el promedio de cada día. Entonces ahí directamente te queda el modelo de distribución de Poisson, que sería L menos 10 por 10 a la X sobre X factorial. Entonces, aquí te piden la probabilidad de que en un día determinado lleguen más de 15 camiones y en consecuencia se tenga que rechazar algunos. Quizás igual, si no te hubieran puesto esto, que te lo hubieran puesto así, ¿no? Tipo, ¿cuál es la probabilidad de que en un día determinado se tengan que rechazar algunos? Y dices, ¿cómo que se tengan que rechazar? Pues igual del contexto, te decían que las instalaciones pueden alojar a lo más o a lo sumo 15 camiones. Entonces, la probabilidad de que se tengan que rechazar algunos se sigue comprendiendo porque sería que lleguen más de 15 camiones. ¿Ok? Y entonces, esta es la probabilidad de que X sea mayor a 15 por complementos. Si no usas complementos, sería de 15 hasta el infinito.
por complementos, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 15. Y te quedaría 1 menos, y probabilidad de que x sea menor o igual a 15, bueno, pues para eso nos ayudamos en las tablas. Uy, se ve muy grande. Oye, ¿qué le hice a esto? No lo sé. Vamos a borrarlo. Y nos vamos a... Uy, ¿por qué no se hace chico? A ver. Nos vamos a buscar Poisson con lambda igual a 10. Entonces aquí tenemos, este es Poisson, ¿no? Lambda. Y cuando tenemos el parámetro 10, digo el promedio parámetro 10, buscamos el acumulado hasta 15. De hecho, me falta un poquito. Buscamos el acumulado hasta 15. Exactito en la pantalla. Ajá. Entonces buscamos el acumulado hasta 15. En 10. Acumulado en 15. Que sería 0.951. Y esa sería la probabilidad acumulada hasta 15. Igual, podríamos intentarlo en el software. A ver qué onda con los resultados de la tabla y del software. Si nos vamos al software, tenemos Poisson. Voy a acercar un poco más. Tenemos Poisson, parámetro 10. Y fíjate, ¿no? Si quieres una probabilidad de este estilo, una acumulada, sin que sea un intervalo, aquí tienes estos botoncitos, al menos en GeoGebra, que te permite de establecer si es un intervalo abierto por la izquierda, abierto por la derecha, o un intervalo cerrado. Entonces, seleccionamos la opción que nos permite calcular probabilidad de que x sea menor o igual a 15, y nos queda 0.9513. Y dices, no, pues aquí hay errores, ¿no? ¿Qué tal si uso esta? ¿Qué tal si uso las de las tablas? Me lo va a tachar. Les comento, ¿no? Que cuando dejo estos cuadritos para que ustedes pongan respuesta en las actividades, pues le pongo una tolerancia de más o menos 0.003. Precisamente, como si hubieras puesto esto, o si hubieras puesto, bueno, pero no esto, ¿no? Si hubieses puesto esto, o hasta más menos, repito, más menos 0.0003, pues te tome como correcto el resultado. Es decir, si hubieras dejado esto con un 0, que es la de las tablas, o hubieras puesto esto, que es la del software, pues te toma la respuesta correcta. Repito, por eso precisamente igual tengo ahí un poco de tolerancia a la respuesta ingresada en la plataforma. Pero pues ya es mucho, ¿no? Me confundí por .001, ¿no? O sea, que pongas .952, pues ya es bastante, ¿no? Pero eso, ¿no? Entonces, no se preocupen si usan las tablas, no se preocupen si usan el software. Ahí, las respuestas pueden tolerar hasta .003 de error, o hasta .005 si ese es un problema que lo amerite, ¿no? Entonces, con cualquiera de estos valores, vamos a agarrar el de la tabla, .951. Y entonces esto sería 1 menos 0.951. Calculamos esa resta y la probabilidad sería 0.049, como la probabilidad de que en un día se tengan que rechazar algunos camiones. Y entonces este sería nuestro resultado para este último ejemplito de Poisson. Ahora vamos a cerrar. Sí, vamos a cerrar con lo último. No veamos la uniforme. Ya, si no vamos a estar corriendo. Entonces, eso en cuanto a Poisson. Y ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Cómo usar la tabla, cómo utilizar complementos, la fórmula, cómo hacer el ajuste proporcional a la longitud del intervalo y el valor de lambda para generar tus modelos. Y ahora vamos a algo de acá. Vamos a hablar de lo que es... Uy, cerré todo. Vamos a hablar de lo que es la aproximación. Y repito, aquí hay un ejemplo más, ¿no? Ahí si quieren le dan clic en el enlace y ahí está el desarrollo de detalle de este ejercicio. Pero pues si llegan a la respuesta y no hay mayor problema, pues está bien.
Y vamos a hablar de lo siguiente. Es un tema cortito, fíjense. Son 3 laminitas, esta es una, de cómo aproximar la distribución binomial vía la distribución de Poisson. ¿Cuándo surgiría esto o cuándo haría este tipo de aproximaciones? Repito, recuérdense que la binomial les dije, apréndanse de memoria su media y también apréndanse de memoria la media de Poisson, precisamente porque estas se pueden aproximar si se dan ciertas condiciones. Es decir, el resultado con la binomial es muy parecido al resultado que obtendrías si lo consideras como un experimento de Poisson. Y entonces, ¿cuáles son esas condiciones? ¿No? Las condiciones son las que tenemos por acá. Y dice, la distribución de Poisson también sirve para aproximar probabilidades cuando la variable aleatoria X originalmente o de inicio tiene una distribución binomial, de acuerdo al siguiente teorema. Y dice, si la probabilidad de éxito en un ensayo es P, y, muy importante, y tiende a 0, esta es la condición para que puedas hacer esta aproximación, mientras que el número de ensayos n tiende a infinito, de tal manera que la media, acuérdate de la media de Poisson, no, perdón, la media binomial es n por p, permanece constante, entonces la distribución binomial se aproxima a la distribución de Poisson con parámetro lambda igual a mu, o sea, lambda igual a la media, en ambos casos, n por p. Y entonces aquí se da la relación. Acuérdate que la media de la binomial es n por p y la media de Poisson es únicamente su parámetro lambda. Entonces, para pasar o para aproximar de una binomial a una Poisson, lo único que tienes que hacer es tomar la lambda como n por p, donde n es el número de ensayos en la binomial y P es la probabilidad de éxito. Y la probabilidad de éxito debe ser muy, muy pequeña. Por ejemplo, ¿no? Tienes un lote de 5,000 productos y de esos 5,000 productos, la probabilidad de que alguno esté defectuoso es 0.0001, ¿no? Una probabilidad muy pequeña, un número muy grande de ensayos. Y entonces, en vez de ponerte a calcular probabilidades de 0.0001, que seguramente si lo metes en tu calculadora te dice que es 0, puedes pasarte a una distribución Poisson con parámetro n por p. Esa es la idea. Entonces, de aquí, nada más tener en cuenta, ya casi terminamos, que lambda es n por p, si la p tiende a 0 y el número de ensayos es muy grande. Ahora, nada más poniéndole un poco de valores a esto de cómo que tiende a 0, cómo que tiende a infinito. De manera práctica, con que n sea mayor o igual a 20, ¿no? En vez de tiende a infinito, con que n sea mayor o igual a 20 está bien. Ya puedes hacer esta aproximación. Y esto de p tiende a 0, bueno, más que p tiende a 0, con que p sea menor que 0.05, está bien, ¿no? Entonces, en realidad, con que el tamaño de muestra sea mayor o igual a 20 y la probabilidad menor o igual a 0.05, pues ya puedes hacer esta aproximación. Y, por ejemplo, si ahora nos vamos aquí a la tablita que está en el formulario, vamos a abrirla rápidamente, y nos vamos a la binomial. ¿Dónde está la binomial? Creo que es esto, la binomial. Ándale, nos vamos a la binomial. Fíjate de lo siguiente, aquí hay muchas hojas, páginas, y como en cualquier libro, ¿no? Páginas. Y fíjate, ¿no? Que luego viene la Poisson, pero ¿cuál es la última tabla? La última tabla, casualmente, ¿no? Llega hasta n igual a 20, fíjate, ahí está. n, 20. Para un número de ensayos igual a 25, 30, 40, ya no hay tablas. Entonces, pues para 40... pues no tienes tu tablita y de hecho, por eso aquí se comenta que, de hecho está en otra diapo, que a partir de 20, esta no es, que a partir de 20
pues ya consideres aproximar a Poisson, porque pues de hecho ya no tienes tablas para eso, o sea, ¿para qué hacen tabla de binomial si mejor aproximamos con Poisson? Y similarmente la probabilidad, creo que no lo mostré, pero probabilidades menores a 0.05 tampoco hay muchas tablas que te den eso. Entonces, en vez de usar tablas, o cuando veas, ay, esto no está en mi tabla, bueno, pues te pasas a aproximar a una Poisson, o te pasas a utilizar la distribución de Poisson. Entonces, ¿cómo quedaría un ejemplo? Es muy sencillo, muy directo. Ay, muy sencillo. ¿Cómo quedaría un ejemplo? Dice, suponga que, de hecho hasta la solución les puse, porque no está tan complicado. Suponga que 2% de los artículos producidos por una fábrica tienen algún defecto. Encuentre la probabilidad de que haya 3 artículos defectuosos en una muestra de 100 artículos. Entonces, tamaño de muestra, 100, o sea, es mayor a 20. Probabilidad de defectuosos, 2%, que si lo pasas a números reales es 0.02. Tu probabilidad de encontrar un defectuoso es 0.02. Entonces, aquí, repito, formalmente esto es una binomial, o sea, ¿es defectuoso o no es defectuoso? Pero, ¿qué es tu variable aleatoria? Tu variable aleatoria inicialmente es el número de defectuosos, que sería X, repito, el número de defectuosos, probabilidad 0.2, número de ensayos 100. Entonces, para resolverlo alternativamente con una distribución de Poisson, pues lo único que hacemos es tomar la lambda como n por p. Y calculamos la distribución con ese enfoque. Entonces, en cuanto a la solución, X que sea el número de defectuosos, y bueno, ya tenemos aquí identificado, o originalmente es una distribución binomial. ¿Qué es lo que hacemos entonces? X tiene distribución binomial con parámetros P igual a 0.02, porque repito, porque es binomial, porque o sale defectuoso o no sale. Y número de ensayos o número de repeticiones, 100. Aproximando con una binomial, perdón, con una Poisson, tendríamos que el parámetro lambda es igual a n por p, que